Buenos días. En esta sesión vamos a invitar a la lectura o a la relectura de la Spe Salvi, segunda encíclica de Benedicto XVI, que trata sobre la esperanza cristiana. En ella dice que en el diálogo del cristianismo con la modernidad, con la época moderna, los cristianos también hemos de aprender, dice él, aprender de nuevo lo que es y lo que no es la esperanza. Para comprendernos a nosotros mismos, muy interesante todo esto, para comprendernos a nosotros mismos a partir de nuestras propias raíces. Son, por tanto, dos cuestiones. De un lado, una invitación dirigida a la modernidad en la que todos estamos de alguna manera envueltos, para que haga una autocrítica, como digo, en la que todos estamos también implicados, no lo podemos enviar demasiado desde fuera. Y por otra parte, una invitación para nuestra propia reflexión como cristianos. Y lo que se propone aquí, en esta segunda, es que, en cierto sentido, tenemos que aprender de nuevo la esperanza. Este es el planteamiento de las dos cuestiones. Vamos a empezar aludiendo a los cristianos, después pasaremos aludiendo a la modernidad y luego veremos cómo se resuelve esto y qué podemos quedarnos. Comienza evocando a los primeros cristianos. Recuerda qué pasaba cuando se convertían, ¿no? Pues se habían encontrado con Jesucristo a través de los apóstoles, de algunos amigos, de algunas personas. Esto pasó después también a lo largo de la historia de la Iglesia, con todos los que se han ido convirtiendo y han ido abrazando el cristianismo, por ejemplo, Josefina Bakhita, que han experimentado una especie de liberación profunda. Ahora saben, dice el Papa, han sabido en qué consiste la vida verdadera, ¿no? Después de haber dado muchos tumbos por la vida. La vida verdadera, ¿no? Y por tanto una nueva libertad. Entonces ahora su existencia ya se puede apoyar en una certeza de un futuro, esto es la esperanza, ¿no? Una certeza que tenemos de un futuro que Dios nos va a dar y que comienza a entregarse ahora. Entonces, así como la llave es una garantía para alcanzar lo que hay detrás de una puerta, la fe, según la carta a los Hebreos, nos da ya como una llave la sustancia de la esperanza, es decir, la vida eterna. ¿Y en qué consiste esto? Pues claro, no puede ser sencillamente un vivir ilimitadamente, sin más, un ir haciéndose viejo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Irse arrastrando, no, esto no puede ser así. Sino, dice él, recordando muchas cosas de San Agustín, una vida en sentido pleno, una vida en la plenitud del ser y de la alegría. Ahora bien, se pregunta el Papa, pero vamos a ver, ¿esto no es un puro individualismo que se desentiende del mundo para refugiarse en una salvación eterna, pero exclusivamente privada? Como si alguien en su inconsciencia o egoísmo pues fuese capaz de pasar por en medio de una batalla, imaginaos esas batallas que aparecen en las películas que recuerdan cosas muy reales, de cientos de personas heridos, brazos cayendo, sangre, bombas, ¿no? Y de repente se abre un corredor y aparece una persona feliz como una flor. Como si alguien, en su inconsciencia o egoísmo, atravesara felizmente una batalla con una rosa en la mano. Pero esto no tiene sentido, no puede ser esto la esperanza cristiana, ¿no? La respuesta se ve venir, ¿no? Y dice, esa no puede ser la salvación del Evangelio. Esa no es la esperanza cristiana. La salvación cristiana solo puede darse, pues lógicamente mirando qué es lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? En la apertura a los otros, ¿no? Claro, este es el planteamiento que es muy interesante, ¿no? Que los cristianos tenemos que pensar siempre, ¿no? Entonces dice, si esto es así, si se ve venir, ¿no? Que los cristianos nos tenemos que preocupar de los demás, entonces, ¿cómo es posible que se haya llegado a esa idea y a esa crítica de que el mensaje de Jesús aparta de la responsabilidad por los demás y por el mundo? De que los cristianos en el fondo somos un poco individualistas, ¿no? Dice, pues bien, esta deformación nos viene exactamente de la modernidad. Con esto pasamos a la crítica a la modernidad, ¿no? Los modernos, típicamente más bien ateos, ¿no? Cambiaron la fe en Dios por la fe, entre comillas, en el progreso y la confianza ilimitada en la razón, ¿no? Así Marx y Lenin tradujeron esta esperanza terrena en una justicia terrena, en revolución, como un camino seguro hacia la felicidad. Pero se olvidaron de que el hombre no es solo materia, es también libertad. Kant
Ya había advertido del peligro de la autodestrucción que vendría de una fe exclusivamente racional. Y algo así han dicho otros pensadores más modernos, como Adorno, ¿no?, al hablar en el siglo XX del paso de la onda a la superbomba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no hay que confiar en el progreso, que todo el progreso es malo. El progreso humano, desde luego, no puede entenderse solo como un dominio de la naturaleza, sino también como, dice el Papa, como un avance a la ética, en la ética y por tanto en la libertad. Y la libertad es algo que hay que ir conquistando, haciéndose plenamente cada vez más persona, ¿no? Por tanto, la ciencia por sí misma no puede por sí sola salvar al hombre plenamente, aportarle la felicidad y la vida plena. Puede ayudarle, pero también destruirle. Y con esto enfocamos el tercer punto, ¿no?, que es una respuesta que invita en la encíclica, nos ayuda a comprender cómo se pueden conjugar las dos vertientes, ¿no?, muy instructiva, ¿no? El hombre solo puede ser salvado por el amor, viene a decir, ¿no? Y el amor que salva y da sentido a la vida de cada hombre lo ha manifestado Jesucristo. Esto es la fe cristiana. Con sus palabras, con sus hechos, ¿no?, ha mostrado que Dios no se desentiende de los hombres, de sus penas, de sus dolores, ¿no? Nos ha conocido, se ha entregado por amor a cada uno, ¿no? ¿Os acordáis de San Pablo, no? Se entregó por mí, por mí. Esto es verdad, a cada uno. Pero, de nuevo, vamos a ver, ¿no es esto, de nuevo, entender la salvación de modo individualista? No, observa el Papa, porque estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos. Amigo, aquí se abre ya el horizonte del cuerpo místico y de la Iglesia. Nos hace participar en su ser para todos, en la responsabilidad por la justicia, en un ya no poder vivir solo para uno mismo. En Jesucristo se muestra, escribe, el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Y en la perspectiva de la fe, por tanto, esto hay que aprenderlo de nuevo, que es por donde empezamos, aprender de nuevo esto en la oración, en el trabajo, en el sufrimiento que conlleva buscar la verdad y la justicia, cosas de las que hablará después, ¿no? Por tanto, concluye Benedicto XVI, para los cristianos se impone no solo la pregunta ¿cómo puedo salvarme yo mismo?, sino también ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces, habré hecho el máximo también por mi salvación personal. O sea que el ancla de la esperanza cristiana es siempre esperanza para los demás. Y esto, digo yo, lógicamente puede traducirse, debe traducirse en el redescubrimiento del sentido de la Iglesia como germen de solidaridad universal y en un amor más efectivo por todos. Muchas gracias. Muy bien, entonces pasamos a las preguntas que queráis hacer. ¿La encíclica ha aportado algo nuevo sobre la esperanza? Muy bien. Quizá es una pregunta que se puede responder entrando por muchos caminos, pero a mi juicio una de las cosas, de las mayores novedades que supone esta encíclica es un enfoque teológico muy profundo, que también es un enfoque cultural, pero un enfoque teológico muy profundo sobre la esperanza, que vincula la esperanza con la fe y con la caridad. La esperanza es lo que te entrega la garantía de tu salvación, pero eso pasa por una llavecita que es la fe, ¿no? Y eso solo lo consigues si al mismo tiempo te preocupas por los demás. Eso es la caridad. ¿Otra pregunta? Sí, usted hablaba de una vida plena de felicidad, ¿no? Pero muchas veces queda, digamos, como un planteo a nivel teórico. ¿Cómo podemos explicárselo a una persona corriente? ¿Cómo presentarle esa propuesta? Efectivamente, ¿no? Este pensamiento, esta propuesta de una vida plena, una vida eterna, una vida alegre, siempre puede sonar a una cosa utópica que no está en este mundo, ¿no? Una cosa demasiado abstracta, una cosa un poco fantasiosa, ¿no? Entonces, creo que en la mente de Joseph Ratzinger esto equivale a lo que normalmente la gente entiende por felicidad. Cuando tú le explicas a una persona lo que es cuando ella se imagina en qué consiste ser feliz, ¿no? Esto es mucho más concreto, aunque la felicidad significa cosas muy diversas para cada persona. Precisamente por eso es una vida plena en el ser, porque llena lo que cada uno es y al mismo tiempo te lo llena, pero a las dimensiones de lo que Dios te da, ¿no? Muy bien. Usted ha dicho que la esperanza es algo colectivo porque al fin y al cabo nosotros ayudamos a los demás,
tal para llegar al cielo. Pero al fin y al cabo es individual, o sea, el ir al cielo vamos nosotros solos, o sea, cada uno individualmente. ¿Cómo podemos conectar estas dos cosas? O sea, no sé cómo voy a responder. Has empezado diciendo, la esperanza es algo individual. Yo niego la primera, es decir, la esperanza es algo personal. La persona siempre es un ser que está siempre es al mismo tiempo una subsistencia dentro de sí mismo, tiene un valor en sí, una densidad consigo mismo, pero es persona en la misma medida en que está abierto a los demás. Por tanto, la esperanza es personal, eso significa que es también, tiene también una dimensión colectiva, comunitaria. Esto no hace que sea menos personal, sino que es lo único que garantiza que es personal. ¿Y esto cómo se puede, en la práctica, qué significa? Esto significa en la práctica la Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo, único sitio en que lo personal verdaderamente puede ser de todos, pasando por Cristo. Muy bien. No sé si quieres que concrete un poco más. Uno dice, bueno, y entonces en concreto, ¿qué sería esto? ¿Cómo lo haría? Dice, pues mira, en concreto, cuando tú quieres saber cómo tu esperanza puede ser auténticamente cristiana, te diría, pues tienes que vivir tu fe, tienes que vivir los sacramentos con intensidad, especialmente la Eucaristía, la confesión de los pecados, el crecimiento en la vida de Cristo, en la vida sacramental, y luego tienes que traducir todo esto en los hechos y con las obras de tu vida, de tu trabajo, de tu vida de familia, de tu preocupación por los demás. Muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestras preguntas. Bien, tengo que hablar sobre la última parte de la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, que se titula Lugares de la Esperanza, los números 32 y 50. Es interesante porque, en primer lugar, como seguramente se sabe, hay dos grandes campos que el teólogo Joseph Ratzinger desarrolló de un modo especial. Uno es la eclesiología y el otro es precisamente la escatología. Y después, según dicen los expertos y los enterados, esta es la encíclica más personal del Papa Benedicto XVI. O sea que nos estamos enfrentando a un texto genuinamente suyo, podríamos decir. Entonces, ahí establece al final de la encíclica estos lugares de la esperanza, que es como el cierre de toda la encíclica. Y establece ahí esos 4 lugares. El primero es la oración, el segundo es el dolor, el tercero es el juicio y el cuarto es María. Voy a describir breve y someramente las líneas generales que se exponen en esos puntos y después intentaremos extraer alguna consecuencia de todo esto. Bien, el primer lugar era, por tanto, la oración. Cuando ya nadie me escucha, escribe ahí en el número 32, Dios todavía me escucha. Por eso la oración es un lugar de esperanza. Y la pregunta que nos podríamos decir es, ¿en qué consiste esa oración? Él explica, que es un tema también muy ratzingeriano, de cómo nuestro pobre corazón a veces es demasiado pequeño, demasiado mezquino, un poco egoísta, un poco limitado. Y entonces lo que tenemos que hacer en la oración es, sobre todo, pedirle a Dios que nos ensanche, que nos agrande ese corazón. Podríamos decir que el corazón en realidad tiene un índice de dilatación infinito y lo que tenemos que conseguir es un corazón grande y limpio donde quepan todos y donde quepa el mismísimo Dios. Por eso el índice de dilatación es infinito. Bien, se trata por tanto de conseguir esa pureza de corazón durante esos ratos de oración. Pone ahí un ejemplo, cómo no, de San Agustín, de cómo si uno tiene el corazón avinagrado, también el Papa Francisco habla de tener cara de vinagre, ¿no? Pues San Agustín ya hablaba de tener el corazón avinagrado, aunque uno eche miel en ese corazón, pues al final aquello se va a estropear. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en nuestra oración es limpieza, proceder a esa purificación, pedir ese corazón grande y limpio. El profesor Albiar nos ha hablado magníficamente sobre el purgatorio. Podríamos decir que la oración es un purgatorio en vida. Y la finalidad es la misma, la pureza, la purificación. Eso es la oración.
Bien, en segundo lugar es el dolor. Es indudable que la rutina, el cansancio, el miedo, el sufrimiento nos pueden llevar a perder la esperanza. El dolor puede desesperar, puede volvernos locos, puede quitar la esperanza, sobre todo cuando es el sufrimiento de los inocentes. Es un tema también muy de Dostoyevsky, como se sabrá, cuando Iván Karamazov, que es el ejemplo del ateísmo teórico, se escandaliza en cómo Dios puede permitir que haya, sobre todo, inocentes y especialmente niños, pues niños que son explotados, niños que son abusados, niños que son totalmente ultrajados. ¿Cómo puede permitir Dios esto? Y ante eso el mismo Dostoyevsky ofrece la respuesta de su propio hermano, Dimitri, que Dimitri sería, si Iván era más bien el ateo teórico, Dimitri será más bien el ateo práctico, porque es un hombre con una vida perdida, que es incluso expulsado del regimiento de cosacos, y eso que los cosacos tienen fama de grandes bebedores, ¿no? Bebes más que un cosaco, ¿no? Bueno, pues este fue expulsado de ese regimiento, o sea que no es precisamente un alma de la caridad. Sin embargo, le encuentra en cómo Dios se solidariza con ese dolor humano, con ese sufrimiento, cómo es el mismo Cristo quien carga con esos momentos duros de nuestra existencia. Y a lo largo de la novela se explicará todo ese proceso de acercamiento a Dios y a través de la figura de Cristo sufriente, ¿no? Ahí hace, sin embargo, el Papa Benedicto XVI una declaración realista. Dice: podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él. Sobre esto se encargan especialmente la medicina y las ciencias biosanitarias, pero no podemos suprimirlo, no podemos suprimir el dolor. Podemos escapar de él, pero al final acabará siempre alcanzándonos. Por eso, no solo debemos encontrar un sentido y un significado al sufrimiento, sino darnos cuenta, como dice ahí en el número 38, que el sufrimiento es un camino de purificación, de maduración y un camino de esperanza. De ahí es donde explica cómo ese sufrimiento puede tener una dimensión solidaria. Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor a la verdad y a la justicia. O sea, como han hecho el mismo Dios, como ha hecho el mismo Cristo, que se ha compadecido de nosotros, ha querido padecer con nosotros. Y ahí explica de un modo como muy práctico e inmediato cómo ofrecer esas pequeñas dificultades es sufrir con Cristo, es compadecer con Cristo. No es, por tanto, nada de masoquismo ni de voluntarismo. El tercer lugar es el juicio final, porque queda pendiente la pregunta de Iván Karamazov: ¿qué hacemos con el sufrimiento de los inocentes? ¿Qué hacemos con la piedra de escándalo del ateísmo? ¿Qué hacemos con el hambre, la explotación, las guerras, las injusticias? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los ojos, como a lo mejor ha hecho Occidente? Ahora nos huimos en la diversión, en la evasión, y entonces ya suprimimos todo dolor, todo sufrimiento, nos olvidamos de él. De un modo también me parece a mí muy ratzingeriano, se remonta a los orígenes de la modernidad y explica cómo el mito del progreso prometía que todo iría mejor, que construiríamos el paraíso en la tierra y que al final conseguiríamos ser felices, pero evidentemente este mito ha fracasado. Por eso, acudiendo a la misma tradición de la modernidad y de un modo también muy propio del Papa Benedicto XVI, de ese diálogo entre fe y razón, apela nada menos que Adorno y a Horkheimer, es decir, dos representantes de la Escuela de Frankfurt, dos epígonos del marxismo, que al mismo tiempo tienen una cierta nostalgia hacia el otro. Y entonces ellos dicen cómo esas situaciones que claman en el cielo, nunca mejor dicho, exigen la justicia definitiva, esa justicia que a lo mejor no podemos encontrar de momento en este mundo. Y así, de modo paradójico, concluye
el Papa Benedicto XVI. Este inocente que sufre se ha convertido en una esperanza certeza. Dios existe y Dios sabe crear la justicia de un modo que no somos capaces de concebir. O sea, tiene que haber una justicia y ha de ser irrevocable y definitiva. Y por eso tiene que existir el infierno y también el purgatorio. El profesor Albiar lo ha explicado muy bien, que no es un lugar, que no es un infierno en pequeñito, sino que es ese encuentro purificador con Jesucristo, esa llama de amor viva que hace encontrar esa pureza que no hemos conseguido en vida. Únicamente aquí recuerda que ese purgatorio tiene también una dimensión solidaria, es decir, que nosotros podemos ayudar, colaborar a esas almas que ahora en este momento se están purificando. Y eso es importante porque la salvación cristiana es una salvación siempre solidaria. No nos salvamos nosotros solitos, sino que nos dejamos ayudar, somos ayudados y también debemos ayudar a los demás a alcanzar esa meta definitiva. Y el cuarto, último punto, es María como estrella de la esperanza, como esperanza nuestra, como madre de la esperanza, como motivo de toda esperanza. Y simplemente aquí leeré las palabras con las que acaba. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar, amar contigo, indícanos el camino hacia el reino, estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. ¿En qué otros documentos habló Ratzinger sobre el tema de la esperanza? Bueno, documento magisterial en sentido estricto, no hay muchos más lugares, sí que hay una catequesis durante el año de la fe, donde habla de este tema, pero sobre todo él ha trabajado en su propia teología. Empieza ya a hablar en la introducción al cristianismo, es un descubrimiento progresivo que él hace, se mete a fondo cuando escribe su escatología ya en los años de Ratisbona, a final de los años 60 y principio de los 70, y entonces ya con todo ese acervo, también durante su servicio, su ministerio en la Congregación de la Doctrina de la Fe, aborda algunas cuestiones selectas de escatología, donde va viendo la oportunidad de recordar estos temas. Lo interesante en Ratzinger es que siempre lo propone en clave ecuménica, es decir, en diálogo con los ortodoxos y con los protestantes, y propone el purgatorio, por ejemplo, de un modo que, según me han dicho algunos protestantes, es posible de compatibilizar con sus propios presupuestos teóricos, ¿no? O sea que digamos que esta encíclica es un fruto de madurez de todo su pensamiento y de toda su teología. Sí. ¿Cómo poder encontrar en el dolor esperanza si el dolor mismo pareciera que es desesperanza? Sí. No, realmente es la gran pregunta, ¿no? Y es el gran escándalo, ¿no? De cómo puede Dios permitir ese dolor. Quizá lo que he dicho antes de un modo un poco rápido es, claro, no es una respuesta asertiva y definitiva, una certeza absoluta, porque al fin y al cabo también el dolor y el mal suponen un misterio. Pero digamos que la mejor respuesta que podemos encontrar es precisamente el misterio de la cruz, de cómo un Dios que se ha encarnado no solo se ha humillado para tomar nuestra carne y asumir nuestra propia naturaleza, sino que ha querido asumir lo más repugnante que tiene nuestra propia naturaleza, que es el dolor y la muerte. Entonces, el misterio de la cruz, tal como descubre Dmitri Karamazov ante el escándalo de los sufrimientos de los inocentes, es quizá la respuesta más solvente y más definitiva que podemos encontrar, a pesar de que permanece siendo un misterio. ¿Podría hablarnos algo más de María como lugar de esperanza? Sí, muy buena pregunta, porque ese es un bonito final que tiene la encíclica, podríamos decir que es el broche de oro, de cómo nuestra madre, ella que es la aurora que nos trae a Cristo, que es el sol, es también un motivo de esperanza. Sobre esto me parece que es interesante
ver todo el desarrollo que ha ido haciendo Ratzinger respecto a la mariología. En tiempos del concilio él era un poco reticente a lo que él consideraba en esos momentos ciertos excesos marianos. Por ejemplo, formulaciones de María como vencedora de todas las herejías o de María nunquam satis. Le parecía que el proponer María pues podía resultar antiecuménico, sobre todo con los protestantes. Los ortodoxos pues tienen también una gran devoción a la Theotokos, ¿no? A la Madre de Dios, ¿no? Pero sin embargo, él va haciendo un descubrimiento y redescubrimiento de un modo también muy ratzingeriano, muy racional. Él, en los años 80, sobre todo, investiga sobre el papel de María, María como hija de Sión, las fuentes bíblicas, la continuación en la antigua alianza y la figura de María como la aurora que nos trae a Cristo. Y entonces va teniendo lugar lo que yo suelo llamar una conversión mariana. Él en el año 2000, en una entrevista, dice, claro, en el año 2000, perfecta congregación de doctrina de la fe, le han llovido ya bastantes problemas, el lugar más duro de la Iglesia, como decía el anterior arzobispo de Pamplona, y decía, yo conforme pasa el tiempo soy más mariano, porque me doy cuenta de que es el mejor modo de ser cristiano. Eso incluso se ha descubierto en sede ecuménica, ¿no? Y también ha habido, en el ámbito también protestante, un redescubrimiento del lugar de María en la historia de la salvación, y por lo tanto de María como esperanza nuestra.